Y nos vamos a Venezuela. El oficialismo vinculó a la oposición en una red de prostitución, mientras que el gobierno dirigió las acusaciones de corrupción hacia Enrique Capriles. La situación entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro atraviesa su momento más tenso, luego que el número 2 del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acusara al equipo del líder opositor Enrique Capriles de pagos irregulares en el estado de Miranda, además de pertenecer a una red de prostitución. Esa red de prostitución funciona directamente desde el despacho, y desde ahí tenemos personas que han recibido pagos. Desde ese despacho del gobernador de Miranda, de su director de despacho, se le cancela a esta red de prostitución dinero. Tenemos gente. Y no nos hagan sacar la prueba, porque solo el diputado Ávila sacó alguna. Y en verdad nos da pena todo lo que está ahí. Esto sucedió en una tumultuosa sesión en la que se consideró y aprobó por parte de la bancada oficialista una moción de repudio contra las prácticas corruptas del principal partido de oposición, Primero Justicia. La denuncia revela supuestos pagos irregulares efectuados por Óscar López, segundo de la gobernación del estado de Miranda, cuyo titular es Capriles Radonsky. El legislador José Ávila del Partido Socialista Unido de Venezuela presentó unas supuestas pruebas que incriminarían a López de haber montado una red de prostitución. Las imágenes en cuestión muestran al opositor acompañado de otros hombres en una fiesta. Hemos dicho, y esto no es un show, ¿vale? Y esto no da risa. Esto es lo que tiene que llamarnos a una profunda reflexión en el país. La declaración moral, ética y política de una organización que pretende, entre otras cosas, presentarse como una alternativa a este país. No lo son, están podridos por dentro, y nosotros vamos a ir a fondo en la lucha contra la corrupción, venga de donde venga. De acuerdo con la oposición, lo que se intenta es ensuciar a López, ya que el oficialismo ha dicho que él es el financista de Capriles. El domicilio de López, de hecho, fue allanado la semana pasada, a la vez que se emitió una orden de captura en su contra. En tanto, Capriles se pronunció públicamente este miércoles para defender a su colaborador más cercano y dijo no temer a las denuncias del oficialismo. Así es, Enrique Capriles ha dicho de que lo que le parece más raro que vean la corrupción más en la oposición que en el propio gobierno, pero ese ya nivel que se ha llevado en la Asamblea Nacional de publicar fotografías, que es una reunión privada, ¿no?, de ese señor, y que esté abrazado a uno de sus amigos, yo creo que al final no tiene nada que ver con un tema de corrupción o no, pero ya el nivel que ha alcanzado la política venezolana. Bueno, ahí en las fotos hay un tema interesante, porque si algo no se podía acusar en principio a Chávez es de homofóbico. Él pasó una ley para proteger los derechos de lo que la ley llamaba minorías sexuales, y él contaba con el apoyo de buena parte del movimiento homosexual organizado de Venezuela. Había brigadas bolivarianas gays, ¿no? Entonces Chávez, si acaso, era un defensor de los derechos de los homosexuales, pero curiosamente ahora, con el argumento de que presuntamente algunos líderes de la oposición serían homosexuales, como si fuera un tema relevante para su gestión política, salen fotos de este tipo en un contexto en el cual, en la misma sesión del Congreso, un congresista llamó explícitamente maricón a Capriles. O sea, estas fotos, que pueden probar, se está abrazando con otro hombre. Bueno, quieren insinuar que es homosexual, pero ¿qué tiene que ver con que sea corrupto, ¿no? Bacanales, decían, bacanales, y, bueno, que me suena más a juerga de si amigos. quiere hacer una juerga, homosexual o no, ¿a quién le importa? Claro. ¿No? Pero además, digamos, es curioso que una campaña contra la corrupción, que es significativa según la encuesta de Transparencia Internacional, en el caso de Venezuela, en un país en el que el oficialismo controla el Ejecutivo y el Congreso desde hace 15 años y el Tribunal Supremo de Justicia desde hace aproximadamente 6 o 7, y controla 21 de los 23 gobiernos estatales, la campaña empieza en uno de los 2 gobiernos estatales que controla la oposición, y no en aquel donde no está el líder de la oposición, sino en el partido del líder de la oposición y en el Congreso estatal, o perdón, en el Estado que gobierna el líder de la oposición. Entonces, al margen de si López es culpable o inocente, eso no tengo cómo saberlo, yo no conozco la información que se ha propalado en su contra, no la conoce nadie, tengo entendido.
Al margen de eso, la motivación política de la acusación parece, en mi opinión, evidente. ¿Se podría venir o pensar que se prepara una detención de Enrique Capriles o de miembros de la oposición? Habría que ver que el gobierno acusa a Capriles de cosas que son cargos penales desde hace mucho tiempo y no lo han enjuiciado, ¿no? Por ejemplo, en esa misma sesión, yo vi buena parte de ella a través del cable. Cabello vuelve a llamar a Capriles asesino fascista, refiriéndose a los incidentes en que mueren 8 personas el día siguiente de la elección general. El punto es si tienen evidencia de que Capriles tiene responsabilidad en esos homicidios, ¿por qué no lo han enjuiciado hasta ahora? Muy bien, ahora nos vamos de Venezuela a la Argentina tras la derrota electoral del último domingo, donde su coalición perdió por casi 5 puntos ante el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Cristina Fernández reapareció públicamente no para reconocer su fracaso en Tecnópolis y ante miles de seguidores habló del rumbo que tomará su gestión antes de los comicios de octubre. Los intereses que hoy están enfrentando este proyecto no van con nombre y apellido en las listas. Tienen representantes o gerentes en las listas, pero están afuera. Cuando Wall Street se pone contento, muchachos, preocupémonos, porque cada vez que se pusieron contentos ellos, a nosotros nos fue muy mal en la Argentina, muy mal. Así que fuerza, mucha fuerza. Esto se sostiene con coraje, convicciones, militancia, perseverancia y fundamentalmente honestidad intelectual de lo que se quiere decir. Somos lo que somos. Los suplentes no me sirven. Yo no soy suplente de nadie. Soy presidenta de los 40 millones de argentinos y quiero discutir con la UIA, con los bancos, con los compañeros de los sindicatos, con los verdaderos actores económicos, con los titulares. Esto no es un partido para suplentes. Así es, no es partido para suplentes, dice Cristina Fernández, fuerte y dura, ¿no? Ha querido callar a todos, ¿no? Y creo que iba dirigido a Massa, ¿no? Alguien que hasta hace pocos meses no tenía problemas con el oficialismo y ahora es un candidato alternativo al oficialismo, pero que no rompe del todo con él. O sea, quiere ser un hombre conciliador en un país polarizado, ¿no? Y la referencia a Wall Street creo que tiene que ver con el hecho que se viene un fallo en segunda instancia en una corte de los Estados Unidos por la deuda impaga que sostiene todavía el gobierno de la Argentina con acreedores externos. Ahí habría que decir en favor del gobierno argentino que en primer lugar esa es deuda contraída antes de que los Kirchner llegaran al gobierno, que se dejó de pagar antes de que los Kirchner llegaran al gobierno, y que probablemente sería injusto pagar antes que a los acreedores que aceptaron negociar con el gobierno, sobre todo porque no son los tenedores originales de los bonos, o sea, los acreedores originales, sino son los llamados capitales buitres que compraron a precio vil esos bonos y ahora quieren cobrar el 100% inmediatamente. Bien, nos vamos a Chile. Michelle Bachelet señaló que la campaña electoral se ha tornado sexista. La candidata de la oposición cuestionó que la contienda con Evelyn Matei del oficialismo sea presentada como una batalla entre 2 mujeres. Arremetió contra todos al denunciar que en la campaña presidencial que apenas acaba de empezar existe sexismo. Y es que tanto a ella como a su rival Evelyn Matei no les está gustando para nada que los medios de comunicación y los futuros electores hablen de un duelo de mujeres. Hay un cierto sexismo cuando 2 mujeres van candidatas, se dice que es una campaña de 2 mujeres. ¿Alguna vez alguien ha dicho que hay una campaña de 2 hombres en las campañas presidenciales? No. Cuando hay hombres de candidatos, se discute lo trascendental y no lo circunstancial. De acuerdo con la candidata de Nueva Mayoría, con ellos se estaba analizando la campaña electoral al presentar la contienda de esa forma, ya que lo que está en juego son 2 proyectos distintos para su país. Es un país que no es aceptable que pueda seguir la desigualdad que sigue existiendo en nuestro país. Y que por lo demás, y que eso es un imperativo ético, moral, también político. Para Bachelet, Matei propone un proyecto país que quiere continuar con la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, mientras que ella representa otro proyecto que quiere cambios estructurales para enfrentar decididamente la desigualdad. A mí me encanta que haya mujeres en la política y lo seguiremos viendo, pero no nos equivoquemos, aquí
es una carrera, digamos, como otros candidatos que habrá también, no sé si van a ser 8, 9, 7, hay una carrera de proyectos de país distinto. Recordemos que por primera vez en la historia de Chile, las mujeres se disputarán el poder en las próximas elecciones del 17 de noviembre. Por lo pronto, la expresidenta Michelle Bachelet cuenta con un poder amplio e indiscutido, reforzado por su contundente triunfo en las primarias. Bien, es que es la novedad. Dos mujeres por primera vez en la historia electoral de Chile se enfrentan por la presidencia y eso es lo que llama la atención. Y muchas mujeres y hombres quizás votarán por tratarse de ser damas también. Sí, pero digamos, por un lado yo creo que tiene razón cuando dice que si los dos candidatos con mayor opción de ganar fueran hombres, el tema no sería un tema de agenda o no sería un tema planteado en los medios. Pero por otro lado, la prueba de que tanto ha avanzado la sociedad chilena es que si todavía hubiera un sector significativo de la sociedad que estuviese dispuesto a definir su voto en función al sexo del candidato, muy probablemente las dos principales coaliciones no habrían presentado mujeres. O sea, el hecho de que los candidatos sean o no mujeres parece ser irrelevante para la mayoría de los electores, que no paran mientes en el sexo del candidato. Probablemente haya más bien acá una distinción de género de otra índole, y sea el tema de que mientras Michelle Bachelet tiene una agenda en temas de género más cercano a lo que serían propuestas feministas, que no llevó a cabo durante su gobierno anterior, pero que aparentemente sí llevaría a cabo en un nuevo gobierno. Matei, siendo también mujer, en el tema de derechos de la mujer, tiene una posición bastante más conservadora, que choca en muchos temas con lo que serían posiciones de organizaciones feministas. Claro, pero eso está, no sé, pues la posibilidad del elector de elegir, ¿no? Más que si se tratan o no de mujeres, la posición que más se acerca a su gusto, ¿no es cierto? Muy bien, ahora nos vamos al Ecuador. El gobierno anunció que el presidente Rafael Correa decidió no enviar representantes a la investidura de Horacio Cartes en Paraguay porque no se invitó a Venezuela, pero expresó a los paraguayos sus deseos de que les vaya bien con el nuevo gobierno. La decisión responde a que no se invitó a un país hermano cuyo mandatario Nicolás Maduro no fue tomado en cuenta para dicha ceremonia. En esa manera de solidaridad de Rafael Correa con Maduro, ¿no? Sí, pero todo parece indicar que nadie tiene mayor interés en que esto siga indefinidamente, ¿no? El propio gobierno, el nuevo gobierno de Paraguay, quiero decir, ha señalado que esto es un hecho circunstancial. Dicen, esto sencillamente se debe a que Venezuela cerró su embajada en Asunción tras la destitución del presidente Lugo, pero implicando que cuando la reabran, cosa que debe ocurrir en las próximas semanas, la relación se normalizará. Claro, pero el resto de presidentes iba a ir, porque el presidente Ollanta-Humala, por ejemplo, mañana va a estar presente en la ceremonia. Y nos vamos a Estados Unidos. El soldado que filtró miles de documentos a Wikileaks, Bradley Manning, dijo que se siente arrepentido por el daño causado a su país. Dijo, lo siento por el daño que hice a la gente, siento que el daño que le he hecho a los Estados Unidos. Me disculpo por los resultados inesperados de mis acciones y los últimos 3 años han sido un proceso de aprendizaje para mí. Sostuvo ante la Corte Marcial que lleva el caso. A finales de julio fue declarado inocente de ayudar al enemigo. La principal acusación en su contra, pero fue declarado culpable de 20 cargos. Bien, y vamos a hablar de, bueno, ha dicho que ha pedido disculpas, ¿no, Manning? ¿Era de esperarse? Sí, porque ante lo que estamos ahora es ya ha sido declarado culpable de una serie de cargos. La pregunta ahora es cuántos años va a ir a la cárcel por ellos. Si el juez, toma una posición estricta, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. En el extremo opuesto podrían ser 20 años, con posibilidad de salir antes. Entonces, pedir disculpas es una suerte de atenuante que podría llevar a un arreglo, una condena. No, ya no cabe arreglo, pero a una condena más benigna de parte del jurado, digamos. Jurado, juez, creo que es un juez. Muy bien, y nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a retornar con una explosión de un submarino